Saludos queridos estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar un tema relacionado con lo que son los tributos, conocer cuál es nuestra responsabilidad ciudadana en el hecho de estar tributando para poder ser parte de esta sociedad y cómo podríamos nosotros promover esta cultura tributaria dentro de toda nuestra sociedad también. Bueno, vamos a empezar con esta introducción de la cultura tributaria. Si concebimos a la cultura como un conjunto de conocimientos, modos de vida y costumbres de una sociedad determinada, o bien como el conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo, por cultura tributaria entenderíamos al conjunto de información y el grado de conocimientos que un determinado país tiene sobre los tributos. Pero más importante aún es el conjunto de percepciones, criterios, hábitos y actitudes que la sociedad tiene respecto a la tributación. Siendo así, en la mayoría de los países latinoamericanos que ha prevalecido una conducta social adversa al pago de impuestos, que se manifiesta en actitudes de rechazo, resistencia y evasión, o sea, en diversas formas de incumplimiento. Con frecuencia, dichas conductas intentan autojustificarse, descalificando a la gestión de la administración pública, ya sea a partir de señalamientos de corrupción, ineficiencia o falta de transparencia en el manejo de recursos, o bien de argumentos ideológicos acerca de la economía, la sociedad y el papel del Estado. Bueno, hemos leído un fragmento muy importante que nos está tratando de resumir qué entendemos por cultura tributaria. Así que te voy a hacer las preguntas para tu cuaderno. ¿Qué se entiende por cultura tributaria? ¿Y por qué es importante esa cultura tributaria? ¿Consideras que los peruanos tenemos cultura tributaria? ¿Por qué consideras lo que estás contestando en cada uno de los casos? ¿A favor o en contra, si es que la tenemos o no? Pero bueno, esta introducción es muy importante porque nos está dando a entender mucha información sobre lo que significa el acto de tributar. ¿Cuáles son las obligaciones tributarias que nosotros tenemos? Tenemos algunas. La primera es emitir y entregar comprobantes de pago. Si es que yo soy un empresario y tengo algún tipo de negocio, tengo que emitir, ¿ok? Emitir es escribir la información en la boleta, y entregar es darle la boleta a la persona que ha adquirido un bien, ¿ok? En este caso, comprobantes de pago son varios. Tienes desde boleta de venta, tienes factura, ¿sí? Un recibo. Entonces hay que entregar esos comprobantes de pago. La segunda obligación es que muchas veces las personas no exigimos ese comprobante porque, bueno, nos demoramos o porque no sabemos o porque creemos que no es importante. Así que esa es una, de recibirlo de parte de nosotros los contribuyentes. Tercero, tenemos que saber que de esta forma se evaden la función tributaria que tenemos cada persona al pagar justamente algún tipo de impuesto. Al no haber alguna prueba de transacción, por ejemplo, no existe esa boleta, yo no puedo ingresar a registros y a libros contables que ha existido esa venta y por ende no puedo cobrar de parte de la SUNAT el porcentaje de impuestos que debe pagar por cada una de las compras que se hacen. Ello supone que este mal ciudadano va a declarar impuestos o ingresos menores a los reales y no pagará un tributo como debe corresponder, sino va a ser uno menor el que va a querer pagar. Dentro de estas obligaciones que nosotros tenemos las obligaciones sustanciales que consisten en pagar el tributo y las obligaciones formales que consisten en comunicar nuestra información a la SUNAT. ¿Y qué información nosotros comunicamos a la SUNAT? Bueno, empezamos con inscribirnos y sacar nuestro RUC, que es el registro único del contribuyente, emitir y otorgar comprobantes, llevar libros de contabilidad, permitir el control de la SUNAT. Sabemos que si incumplimos hay alguna suspensión temporal de actividades, comunicar que hay un cambio de representante legal, también cambio de régimen, si voy a pasar al
por ejemplo, al régimen del RUS, donde simplemente tengo que hacer un pago determinado en lo que sería la renta de tercera categoría, que yo como empresario, como muevo una cantidad de dinero, voy a solamente pagar un porcentaje de todo lo que estoy moviendo, pero tengo que entregar mis boletas, obviamente. El sistema tributario vendría a ser el pago de tributos, que es fundamental para el desarrollo de un Estado, pues esto permite contar con recursos económicos para llevar adelante todas las obras e inversiones en beneficio de todos los ciudadanos. Una adecuada cultura tributaria también implica emitir comprobantes de pago. El sistema tributario es el conjunto racional y coherente de normas, principios e instituciones que regulan la aplicación de los tributos. En el Perú, las disposiciones tributarias son promulgadas por el Congreso o mediante ordenanzas municipales. En las normas tributarias se reflejan los siguientes principios. Primer principio, neutralidad. Las disposiciones tributarias no deben generar distorsiones en la economía y deben aplicarse por igual en todo el país. Entonces, si vamos a colocar impuesto general a las ventas, un IGB tiene que ser aplicado a todas las ventas en todo el país, en Lima, en Iquitos, debe ser en Arequipa, ¿no? En todos los lugares de nuestro país. Segundo, equidad. Deben estar de acorde al ingreso que tienen los ciudadanos. Alguien gana mayor cantidad de dinero, debe aportar mucho más. El que gana menos, aporta menos. Simplicidad. Los tributos deben poder ser entendidos por todos los ciudadanos de una forma clara y sencilla para tener objetivamente qué es lo que yo voy a realizar como pago. No puedo estar hablando en difícil para que no me puedan comprender todas las personas. Y cuarto principio, la legalidad. Todo tributo debe estar sustentado en una ley. No puede ser que solamente se diga algo y comience a cobrarse sin estar en alguna ley. Eso es importantísimo tomar en cuenta. Por eso la legalidad es el cuarto principio. Recordemos, neutralidad, equidad, simplicidad y legalidad. ¿Cuáles vendrían a ser entonces las funciones del tributo? Tiene una primera función que es la función fiscal, mediante el cual incrementa obviamente los ingresos del Estado. Y con ese estado, bueno, pues se está recaudando. Entonces su primera función es de recaudación. La segunda es una función económica. A través de este dinero, va a poder favorecer, por ejemplo, alguna industria en especial. A través de aplicar algún tipo de impuesto, yo puedo regular la producción o ventas de algunos bienes. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? O sea, yo como Estado regulo, por ejemplo, algunos pagos de tributos a las importaciones. Quiere decir que paguen más los que traen cosas del extranjero. Al pagar más se va a subir el precio y al subir el precio la población no va a comprarlo y más bien va a comprar productos nacionales. De esa forma yo puedo hacer que la economía pueda ser modificada y apoyar al producto nacional. En el caso de la función social, los tributos cumplen un rol redistributivo porque lo que hacen es que con ese dinero yo voy a volverlo a utilizar ¿para qué? Para la construcción de carreteras, hospitales, represas, todo lo que está necesitando el Estado, justamente se te va a ir construyendo y de esa manera pues hay una función social. También hay programas sociales. Todo va a ser cubierto justamente con ese dinero que va ingresando. ¿Qué clases de impuestos nosotros vamos a tener? Primero vamos a tener, clase de tributos. El primero, vamos a conocer que son 3 tipos de tributos. El primero es el impuesto, el segundo son las tasas y el tercero las contribuciones. ¿Ok? Impuestos, tasas y contribuciones. Ahora vamos a conocer un poco de los impuestos. Estos gravan una determinada manifestación de la riqueza, alguna renta, o sea, la ganancia del trabajo que tú tienes, el consumo, alguna venta o algún patrimonio. Su finalidad es recaudar ingresos para el cumplimiento de todos los fines que tiene el Estado peruano, como brindar servicios públicos, construcción de carreteras, colegios, hospitales, etc. Entre los más comunes que vamos a tener es el impuesto general a las ventas, IGB,
que se da a todo lo que nosotros compramos, el impuesto selectivo al consumo, ISC, el impuesto a las transacciones bancarias o ITF, el impuesto a la renta, que es el más de repente está importante. Está dividido en 5 categorías dependiendo de qué es lo que se está produciendo o se está movilizando en dinero. En la primera categoría tiene que ver con lo que sería el arrendamiento, o sea, en los alquileres. Los que alquilan tienen que pagar un porcentaje de impuesto a la renta al Estado. En el segundo caso, nosotros tenemos a lo que serían las empresas que realizan una ganancia con el capital, préstamos, patentes, regalías, etcétera. Por ejemplo, los bancos, las financieras, cooperativas están ahí, ¿no? Tercera categoría van a ser todas las empresas dedicadas a algún tipo de negocio. Entonces ellas tienen que pagar en tercera categoría. Cuarta categoría se encuentran las personas independientes, por ejemplo, como pueden ser los médicos, abogados, los cuales ellos mismos pagan sus tributos directamente al Estado. Y en la quinta categoría se encuentran los dependientes, que son las personas que trabajan para otra persona en cualquier institución, a los cuales se les descuenta un porcentaje para pagar al Estado este impuesto en quinta categoría del impuesto a la renta. Dijimos que aparte de los impuestos están las tasas. Las tasas implican la realización de una actividad o prestación efectiva del Estado a favor de un contribuyente en específico. Por ejemplo, cuando tú vas al Banco de la Nación porque quieres un duplicado de DNI, te van a dar justamente el DNI y el duplicado solamente a ti, no se lo van a dar a otra persona. Entonces estás haciendo un pago directamente por un servicio para ti a nivel personal, ¿no? Pero bueno, vamos a conocer que las tasas se dividen en 3 tipos. Las tasas van a ser los arbitrios, van a estar los derechos y van a estar las licencias. Los arbitrios son tasas que se pagan por la prestación de un servicio público, por ejemplo, como lo que vemos en la fotografía, gente que esté limpiando las calles, a arreglar las mismas pistas, el alumbrado público. Son justamente actividades por las cuales uno paga los arbitrios, que son arbitrios municipales, por ejemplo. En el caso de los derechos son tasas, como ya habíamos puesto de ejemplo el DNI, directas para que tú te puedas aprovechar tú sobre lo que estás pagando. Ejemplo también puede ser el hecho de hacer un pago para que me den una constancia de antecedentes policiales, ¿no? O judiciales. Entonces, ese documento donde dice que estás libre de cualquier antecedente judicial, tú has pagado por ello, entonces te lo dan solamente a ti porque no le interesa a ninguna otra persona más. Entonces esa es una tasa, pero de tipo derechos. Tenemos las licencias, que son tasas que gravan la obtención de autorizaciones específicas para la realización de actividades de algún provecho y que van a tener algún control o fiscalización. Por ejemplo, quiero abrir un negocio, entonces una licencia de funcionamiento va a ser, entonces pago una determinada cantidad de dinero y en base a eso ya voy a poder funcionar. Y por último tenemos las contribuciones, que es el tributo generado por los beneficios derivados de la realización de obras públicas o actividades estatales. Ejemplo, voy a construir un parque, el cual beneficia a todas las personas que viven en las zonas cercanas, entonces todos contribuimos con dinero y construimos ese parque para nosotros. Entonces ese es un tipo de tributo que se va a cobrar a estas personas. Bueno, te dejo estas actividades para que las puedas realizar durante la semana y nos encontramos justamente el próximo jueves. Cuídate mucho, nos vemos.